¿Qué tal, fanático? Bienvenido de nuevo a esta serie de vídeos donde hablamos de efectos para guitarra eléctrica. En este vídeo, en este capítulo, nos vamos a sumergir en amplificadores, cabezales, etapas de potencia y pantallas y alguna otra cosita más para guitarra eléctrica. Así vamos a descubrir pues qué elementos tiene un amplificador para guitarra eléctrica, qué lo diferencia de una pantalla o de una etapa de potencia o de un cabezal. Pero ya sabes que en esta lista de reproducción no nos conformamos con definirlo, sino que vamos a escuchar cómo afecta cada uno de esos elementos. Soy Juan M. Valero y te invito a que me acompañes en este episodio. ¡Vamos allá! ¿Qué tal? Te recuerdo que estamos en esta lista de reproducción donde vamos a ver todos los efectos que podemos aplicar a nuestra guitarra eléctrica. En este vídeo vamos a empezar hablando de amplificadores. Un amplificador realmente es cualquier cosa que amplifica, es decir, que nos sube el volumen. Los guitarristas y también los bajistas y algún otro instrumento estamos obligados a utilizar un amplificador. ¿Por qué? Pues porque nuestra guitarra eléctrica, si no la enchufas a nada, si no la conectas, ya verás que el sonido es ridículamente bajo. Así que estamos obligados a utilizar un amplificador. Quiero matizar que si bien el concepto, la definición de amplificador sería algo que simplemente amplifica, en nuestro caso, el sonido, cuando nosotros hablamos de amplificadores de guitarra, en realidad lo que estamos sobreentendiendo es que es un aparato que nos cumple varias funciones. La función principal, estarás de acuerdo conmigo, que es amplificar el sonido, vale, pero no solamente se trata de amplificar, sino que además tenemos que reproducirlo. Por eso los amplificadores llevan conos o llevan altavoces para que se escuche ese sonido, y además no vamos a querer normalmente utilizar el sonido directo de la guitarra, el sonido tal cual, sino que vamos a querer modificarlo, moldearlo de alguna forma. Por eso también vamos a querer añadirle cierta distorsión, o vamos a querer modificar un poquito ese sonido, ¿vale? Es decir, que un amplificador de guitarra normalmente como mínimo tiene estos elementos: un previo de distorsión que nos va a aportar esa distorsión, ya sea mayor o menor, una etapa de potencia que es en sí lo que nos amplifica el sonido, y por otro lado un altavoz, por lo menos uno, a veces lleva más, que es lo que va a permitir que escuchemos ese sonido. Además, la mayoría de amplificadores llevan ecualizadores, ¿no? El típico medios, graves y agudos. Muchos también añaden reverb y algunos incluso añaden efectos. Hay veces que tienen chorus, flanger incorporado dentro de ese amplificador. No obstante, en este vídeo no vamos a detallar todos esos elementos. El elemento de ecualizador lo veremos más adelante, el elemento de chorus, de reverb, también lo veremos más adelante. En este caso nos vamos a limitar a los efectos fundamentales. Además, tengo que decirte que aunque los amplificadores son muy populares a nivel usuario, a nivel amateur o incluso para tocar en nuestras casas, cuando nosotros nos vamos a un nivel profesional, realmente amplificadores como tal no se suelen utilizar tanto, y es mucho más frecuente utilizar lo que se llama cabezal y pantalla. ¿Qué es esto? Pues lo vamos a ver directamente ya en el programa. Vale, pues aquí tenemos un cabezal por este lado y por otro lado tenemos la pantalla. El cabezal es lo que nos va a dar la distorsión. En este caso además también tiene alguna cosita de ecualización y tiene también la etapa de potencia, es decir, el amplificador, lo que nos va a dar ese volumen, que lo tenemos aquí representado por este potenciómetro. Y luego, por otro lado, tenemos la pantalla. La pantalla básicamente es el altavoz, ¿no? Le llega el sonido ya amplificado y lo que hace la pantalla es reproducirlo. Hace vibrar la membrana del altavoz y escuchamos el sonido. Además, aquí puedes ver que hay un micrófono. Respecto al micrófono, obviamente no voy a entrar porque normalmente, pues si nosotros vamos a tocar en un local o en un estadio o donde sea, pues es el propio técnico de sonido el que se va a encargar de meternos ese micrófono. Entonces, como el micrófono muchas veces no va a depender de nosotros, no vamos a entrar demasiado. Donde sí que vamos a entrar es en esto de aquí, que es el cabezal y la pantalla. Tienes que pensar que un amplificador realmente es como si tuvieras estos dos elementos juntos. Por lo tanto, aquí, al tenerlos separados, nos va a dar mucha más flexibilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero cambiar este cabezal. Pues aquí si quiero, pues mira, simplemente cambiando, dándole aquí a estas teclas, nos permite cambiar este sonido. Y puedes comprobar que hay un montón de cabezales. Hay una barbaridad. Te invito a que vayas probando y, bueno, pues yo te voy a recomendar que empieces por este de aquí, que es una simulación de Mesa Boogie. Vale, nos vamos a venir aquí al menú de la derecha y vamos a empezar hablando de estos elementos. Si te fijas bien, aquí tenemos un menú que pone todas las categorías y tenemos aquí AMP. Ojo, porque aquí el lenguaje es un poco engañoso y lo que en inglés suelen decir amplifier, que sería AMP, en castellano se suele traducir como cabezal. Aquí le han dado un nombre más o menos orientativo, pero si te pones encima verás que te dice modelado en sobre un Mesa Boogie Dual Rectifier, ¿vale? Mesa Boogie Dual Rectifier es un amplificador real. Lo que pasa es que supongo que por temas de copyright pues no pueden ponerle el mismo nombre que el amplificador real.
Entonces simplemente te dicen, aquí le cambian el nombre, pero en realidad es una simulación de, que ya te lo está diciendo aquí, es una simulación de Mesa Boogie. Bien, vamos a escuchar cómo sonaría esto. Primero vamos a apagar todo, esto está apagado, y aquí lo vamos a quitar esto de aquí. Este sería el sonido limpio tal cual de la guitarra. Ahora vamos a ver qué tal suena con la pantalla activada. Si te fijas, el sonido ya suena pues mucho más redondo. Con pantalla y sin pantalla. La pantalla lo que hace es que te redondea bastante el sonido. Y ahora vamos a probar qué tal suena sin activar la pantalla con la distorsión. Verás que el sonido que va a generar ahora es bastante desagradable, es como muy chirriante, solamente con el cabezal. Como puedes ver, no es un sonido muy agradable, es muy afilado, y para eso necesitamos la pantalla. Por este motivo, como acabas de comprobar, siempre que utilices una distorsión vas a necesitar una pantalla, porque si no el sonido es bastante estridente. Lo que ocurre es que al llegar a la pantalla ese sonido se redondea. Vale, pues hemos pasado de un sonido crudo a un sonido un poco más redondeado con la pantalla, y por último a un sonido distorsionado con el cabezal. Este amplificador es un amplificador de alta ganancia y los sonidos que vamos a encontrar son de bastante distorsión. Tenemos aquí tres modos. Tenemos el modo crudo, por así decirlo, que le llaman aquí. Esto depende un poco del tipo de amplificador. Normalmente suelen tener dos modos como mínimo, un modo limpio y un modo con distorsión. A veces juegan con varios tipos de distorsión, etc. Pero bueno, lo básico sería eso, un limpio y uno con distorsión. En este caso tenemos uno que es crudo, otro que es vintage y otro que es moderno. Bueno, vamos a escuchar un poquito qué tal suenan. Este es el crudo. Cambiamos al vintage. La tiene un poco más de caña. Y si le metemos el moderno, todavía tiene más distorsión. Ahora vamos a ver un poquito los parámetros que tenemos. Tenemos un parámetro de distorsión, que es este de aquí. Tenemos un parámetro o tres parámetros de ecualización, bajos, medios, agudos. Después tenemos la presencia. La presencia es un parámetro bastante peculiar porque es como una especie de distorsión que lo que hace es que se perciba la guitarra como mucho más cercana, ¿no? Como que destaque más, la hace destacar más sobre la mezcla. Esto no necesariamente es bueno, ¿eh? Tampoco hace falta abusar demasiado de la presencia, e incluso hay veces que si estás haciendo una rítmica te interesa tener poca presencia para que tenga un sonido más envolvente. Y por último tenemos dos parámetros aquí que pueden parecer lo mismo. Tenemos por un lado el volumen y por otro lado tenemos el level. Puede parecer que sea lo mismo, pero en realidad obedecen a dos conceptos diferentes. El volumen realmente es el volumen del previo de amplificador. Si te fijas bien, el color es exactamente igual que el resto. Dentro del amplificador verás que hay como dos circuitos. Son circuitos y en este caso pues serían circuitos con válvulas. Entonces hay como un volumen que afecta al circuito donde se está distorsionando el sonido, y por otro lado tenemos el level, que sería el amplificador en sí, que es lo que normalmente llamamos etapa de potencia. Es lo que hace que el volumen realmente suba, aunque los dos tienen su propio volumen. Aquí, claro, como estamos hablando de circuitos electrónicos, puede ser que los volúmenes afecten de manera diferente. Vamos a escuchar y vamos a cambiar un poquito los parámetros para que veas cómo afecta, ¿no? Vale, aquí tenemos el drive. El drive es el clásico, no es la distorsión. Aquí bajamos, pues poquita distorsión, y a medida que vamos subiendo, pues añadimos mucha más distorsión. Personalmente, en amplificadores de este tipo, de alta ganancia, no te recomiendo que la distorsión pase del 5, como mucho hasta el 7, pero en este caso verás que la distorsión es más que suficiente. Y respecto a estos tres botoncitos, que se llaman técnicamente potenciómetros, pues también te recomiendo que se muevan no mucho, que no se muevan demasiado alrededor del 5. Yo no bajaría nunca del 3 y no subiría nunca del 7. Esto, a menos que tengas muy claro lo que estás haciendo, ¿vale? Si tú tienes muy claro que hay una carencia, por lo que sea, de graves y que tienes que subirlo más, pues bueno. Pero como norma general, yo no me movería mucho más allá del 3 y el 7. Y por último, vamos a ver cómo afecta esa presencia, ¿vale? La vamos a bajar al 0 y verás cómo se nota este aumento de presencia.
¿vale? Entonces, más o menos, como puedes ver, lo que hace es una especie de ecualización que hace que la guitarra pues se note más, ¿no? Afila un poco ciertas frecuencias que hace que percibas más esa guitarra. Normalmente también más o menos lo mismo, yo me movería en torno al 5, no lo cambiaría mucho, incluso a mí no me gusta personalmente las guitarras con demasiada presencia, ¿vale? Porque al final en una banda, si todo el mundo quiere tener presencia, lo que haces es saturar esas frecuencias y hace que la mezcla acabe sonando mal. No puede ser que todo el mundo se quiera poner mucha presencia. Entonces yo creo que un valor de referencia pues podría ser el 4, más o menos. Aquí quizás está demasiado apagado, pero en torno a 3, 4 yo creo que para mi gusto ya suena bastante bien. Incluso quizás voy a bajar un poquito más. Vale, pues ya hemos visto que el cabezal lo que hace es darnos la distorsión, podemos ecualizar un poquito, podemos cambiar un poquito la presencia, podemos subir y bajar el volumen, bueno, esto no lo hemos visto, pero es bastante evidente, y con el cabezal lo que nos hace es redondear un poquito ese sonido. Vamos a probar ahora diferentes cabezales que nos da este software, este programa, para ver qué tal suenan y cómo se diferencian, ¿vale? Vamos a poner a reproducir la pista y vamos a ir variando, por ejemplo, el cabezal. Si quieres cambiar de cabezal, simplemente pisando estas dos flechitas hacia arriba o hacia abajo, pues ya podemos ir cambiando, lo cual es súper fácil a nivel de comparar el sonido. Muy bien, vale, pues vamos a probar ahora qué tal sonaría esto cambiando de cabezal. Un poco más limpio. Vale, este también es un poquito más limpio, no son de tan alta ganancia. Aquí de Randall hay 3, hay este que sería el clean, este que es el overdrive y este que sería ya con mucha distorsión, ¿vale? Aquí tiene muchísima ganancia. Esto suena bastante bien. Este es muy limpio, rock del 64. Este supongo que debe ser una especie de Marshall, me imagino. Vamos a ver. Exacto, es un Marshall JCM 900. Vamos a probar el resto, a ver. Bueno, ya ves que hay un montón. Bien, pues ya hemos escuchado todas las pantallas, todos los cabezales. Lo que pasa es que, bueno, habría un montón de combinaciones. Generalmente ya ves que aquí tienes el Modern y Modern. Hay una combinación que suele ser la usual, es decir, los propios fabricantes pues ya te fabrican tanto la pantalla como el cabezal. Y en principio eso sería la combinación que te aseguras, entre comillas, que suena bien. Así a nivel de alta ganancia, pues yo te recomiendo este de aquí, que sería el Mesa Boogie, y también te recomiendo este, que es el Randall. Yo creo que este también está bastante bien. Bien, pues eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este vídeo escuchando esas diferencias entre lo que sería pues diferentes pantallas, diferentes cabezales, y te invito a que sigas en esta lista de reproducción donde vamos a ir profundizando en otros efectos que podemos aplicar, ¿no? Lo que pasa es que esto yo considero que es lo más importante porque es que siempre vamos a tocar con una cabezal o una pantalla o en su defecto con un amplificador que nos incorpora ambas cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo donde seguiremos hablando de efectos de guitarra y ya sabes que si no estás suscrito te invito a que te suscribas, que lo tienes por aquí, que es gratuito, súper fácil, y si además quieres hacerte miembro del canal, pues tendrás acceso a todos los vídeos del canal. Nos vemos, soy Juan M. Valero, tu instructor de guitarra eléctrica. Hasta la vista, adiós.